Bienvenidos a Acuerdos de Vida, soy Manuel de Maya. Como sabéis, este es tu espacio donde reflexionamos sobre esos acuerdos que seguimos muchas veces sin pensar y que nos están quitando gran parte de nuestra libertad. Hoy vamos a seguir con el ya quinto capítulo ya de esta serie, Soltar para vivir en plenitud. Como bien sabes, si te has perdido alguno de los capítulos anteriores, los puedes ver en mi canal o yo te los dejaré abajo en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora, como siempre, con la pregunta de hoy, con lo que es lo realmente importante. ¿Somos tan libres como creemos o estamos encadenados sin darnos cuenta? Vale. Hasta ahora hemos conversado sobre cómo soltar nuestro pasado, dejar de anticiparnos continuamente al futuro e incluso cómo reducir esas quejas que nos roban la energía cada día. Vale. Pero hoy quiero plantearos una cuestión un poco más profunda, más personal, quizás la más importante de todas. ¿Somos realmente tan libres como creemos? Porque a primera vista diríamos que sí. Seguramente podemos elegir qué ropa ponernos por la mañana, qué vamos a comer hoy o qué película ver por la noche. Vale. Y claro, parece que eso es libertad. Pero vamos un poco más allá, ¿vale? Pensemos en cualquier situación cotidiana que todos vivimos. Imagina que vas en el coche o estás en la calle y alguien, hace algo que te molesta. Quizás te pite bruscamente en el semáforo o dice algo desagradable, cualquier cosa. De inmediato, ¿qué solemos hacer? Reaccionamos casi automáticamente, o con molestia, o con rabia, pero pensemos entonces juntos. Si nuestra reacción siempre es automática y no elegida conscientemente, ¿podemos decir realmente que somos libres? ¿O por el contrario, estamos encadenados a nuestras emociones, reaccionando continuamente sin darnos cuenta y por lo tanto sin poder decidir? Y esto es clave, porque normalmente pensamos que ser libre significa hacer lo que queramos. Pero, ¿y si la libertad más importante no estuviera en lo que hacemos, sino en cómo reaccionamos ante la vida? En cómo gestionamos nuestra mente y en cómo gestionamos nuestras emociones. Vamos a reflexionar, a pensar un poquito más sobre esto. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de reaccionar impulsivamente? Muchísimas, seguro, ¿verdad? Esa discusión con nuestra pareja, porque estábamos cansados y simplemente respondimos mal, automático. O cuando dijimos algo desagradable, porque simplemente no supimos controlar la frustración en ese determinado momento. Por eso, amigos, merece la pena preguntarnos, pero si somos tan libres, ¿por qué nuestras emociones y pensamientos parecen controlarnos a todos? Así de fácil. Y aquí viene otra idea importante. Quizás lo que realmente nos impide ser libres no son circunstancias externas, sino es algo interno. Algo en nuestra forma de pensar, sentir o en la forma en que reaccionamos automáticamente. Piénsalo. Desde que somos niños hemos sido condicionados. Nos dijeron cómo comportarnos, qué cosas eran correctas, qué cosas no eran correctas, qué esperar de la vida, cómo deberíamos reaccionar ante ciertas situaciones. Y al final, esas enseñanzas quedaron dentro nuestro, en nuestra mente. ¿Y sabes qué? Hoy en día todavía no gobiernan. Y por eso es interesante preguntarnos, ¿cuántas decisiones en nuestro día a día tomamos realmente desde la conciencia y no desde esas costumbres heredadas o condicionamientos aprendidos en el pasado? Muchas veces decimos cosas como, yo siempre he sido así, es que yo soy una persona impulsiva,
o es que yo soy demasiado tímido y eso nunca cambiará. Pero ¿y si estas etiquetas, esas ideas sobre cómo somos, fuesen justamente la cadena que nos está impidiendo experimentar una verdadera libertad? Hay una frase genial que viene perfectamente al caso aquí y que puede ayudarnos mucho en la reflexión. Dice, la libertad es la ausencia de miedo. Qué cierto es esto, ¿verdad? Porque gran parte de nuestras reacciones automáticas vienen precisamente del miedo. Miedo a no ser suficientes, miedo a equivocarnos, miedo a que nos rechacen, miedo a lo que los demás puedan pensar de nosotros. Entonces la pregunta más profunda que podemos hacernos ahora sería, ¿qué pasaría si pudiéramos vivir sin miedo, sin estar condicionados por nuestro pasado, sin reaccionar automáticamente por todo lo que nos pasa? Pues probablemente sentiríamos una paz mucho más profunda, una tranquilidad real que no depende de lo que pasa a nuestro alrededor. Seríamos libres para elegir cómo actuar, cómo sentirnos y cómo vivir. Pero claro, antes de poder soltar estas cadenas, necesitamos reconocerlas, darnos cuenta de que están ahí, aunque no sean visibles. Y esto es justo lo que vamos a explorar en los próximos minutos, en los próximos puntos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas cadenas invisibles que nos atan y cómo podemos empezar? Primero, a identificarlas y después, evidentemente, a soltarlas. Porque, amigos, si algo nos tiene que quedar claro, es que la verdadera libertad no es hacer siempre lo que queramos, sino no ser esclavos de aquello que no controlamos dentro de nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son las cadenas invisibles, esas que no vemos, que nos impiden ser libres? Vale, bien. Hemos reflexionado juntos sobre qué significa realmente la libertad y descubrimos algo interesante, que quizá no somos tan libres como pensábamos. Vale. Vimos que muchas veces reaccionamos de forma automática ante situaciones cotidianas y perdemos nuestra capacidad de elegir, ¿vale? Cómo queremos responder. Bien. Ahora vamos a ir un paso más allá. Vamos a hacernos conscientes, a mirar hacia adentro para descubrir con más claridad cuáles son esas cadenas invisibles que nos están limitando. Porque evidentemente, antes de poner a soltarlas, tenemos que saber exactamente qué es lo que nos está atrapando, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Veamos o examinemos algunas. La primera gran cadena que llevamos, sin darnos cuenta, es la expectativa constante. Y aquí la pregunta sería, ¿cuántas veces sufrimos por esperar que la vida sea exactamente como nosotros queremos? Piénsalo por un momento conmigo. Imagina, por ejemplo, que vas a una fiesta y tienes muchas expectativas sobre esa fiesta. Llevabas tiempo esperándola, ¿no? Que sea perfecta, que todos se lleven bien, que la música esté genial, que la comida sea increíble. Pero claro, no todo ocurre como imaginamos, ¿verdad? Alguien se queja, la música no es la mejor, o la comida se acabó demasiado rápido. ¿Y qué pasa entonces? Nos sentimos decepcionados, nos sentimos frustrados o molestos. Pero, ¿quién creó ese sufrimiento? No fue la fiesta, sino nuestras expectativas. La realidad simplemente ocurrió. Lo único que fue diferente a lo que esperábamos. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cuánto sufrimiento podríamos evitarnos si dejáramos de esperar que la vida se ajuste siempre, siempre, siempre a nuestras expectativas? Y si aprendiéramos a disfrutar simplemente de lo que es, en lugar de sufrir por lo que esperábamos que fuera. Otra cadena invisible que tenemos es el miedo al cambio y el miedo a lo desconocido.
Porque, señores, admitámoslo. Todos decimos que queremos cambiar. Todos. Pero luego, cuando llega el momento de hacerlo, aparecen las dudas, los miedos, la incomodidad. Pensamos, ¿y si sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si me arrepiento después? Y así, casi sin darnos cuenta, nos quedamos quietos y paralizados. Como dice el refrán popular, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero, ¿realmente estamos seguros de que este refrán es cierto? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por miedo a cambiar? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar algo que deseábamos profundamente por no atrevernos a salir de esa zona de confort que nos habíamos creado? La tercera cadena, y quizá es aún más fuerte, es el apego a nuestra identidad y al ego. Nos decimos cosas como yo soy impaciente, yo soy tímido, siempre he sido así y no puedo cambiar. Bueno, y estas palabras nos limitan tremendamente, porque sin darnos cuenta nos atamos a una idea rígida de nosotros mismos. Y aquí creo que merece la pena que nos preguntemos, ¿quién seríamos cada uno de nosotros sin todas esas etiquetas? ¿Realmente es imposible cambiar? ¿O más bien tenemos miedo a descubrir quién podríamos ser si lo intentamos? Y por último tenemos la cadena de las emociones que no controlamos. Cuando reaccionamos desde la ira, desde el miedo o desde la tristeza de manera impulsiva, estamos perdiendo nuestra libertad interior. ¿Cuántas veces hemos actuado de forma impulsiva y luego nos hemos arrepentido? ¿Somos realmente libres si nuestras emociones nos arrastran constantemente de un lado a otro como ellas quieren? Seguramente todos nos hemos dado cuenta alguna vez que la libertad no consiste en no tener emociones, sino en no permitir que ellas controlen nuestra vida, tu vida. Pero, ¿cómo podemos empezar a soltar lo que nos ata? Bien, ahora que sabemos cuáles son esas cadenas invisibles, llega el momento de hacer algo al respecto. No nos vamos a quedar con ellas, ¿no? Porque sí, amigos, podemos aprender a soltarlas. Podemos empezar poco a poco, paso a paso, con paciencia y sobre todo con amabilidad hacia nosotros mismos. Y lo primero que debemos hacer es reconocer claramente nuestras cadenas internas. Es decir, no podemos soltar algo que no sabemos qué es exactamente lo que nos está atando. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué miedo, qué creencia o qué hábito me está limitando justo en este momento? ¿El miedo al fracaso, a decepcionar a los demás? O quizás es un hábito emocional que repito constantemente de siempre. Porque quizá descubramos que siempre decimos sí, por ejemplo, y si lo decimos a todo, porque nos da miedo decepcionar a los demás. O porque creemos que necesitamos la aprobación externa para sentirnos bien. ¿Te suena? ¿Lo has vivido alguna vez? Estoy seguro de que en algún momento todos lo hemos vivido, ¿no? Una vez que identificamos esto, podemos dar el segundo paso. ¿Cuál es? Desarrollar el desapego emocional y mental. Vale, ¿y qué significa esto? Esto significa entender algo muy sencillo pero muy transformador. La vida siempre, siempre cambia. Nada permanece estático para siempre, ni siquiera nuestras mismas preocupaciones. Lo que hoy nos quita el sueño, probablemente mañana o pasado, ya no sea tan importante. Y aquí hay una técnica muy útil que quiero compartir con vosotros. Y que además tengo que decir que por lo menos a mí me funcionó bastante bien, o me funciona bastante bien. Se llama la técnica del observador. Esta técnica consiste en mirar nuestras emociones como si fueran nubes que pasan por el cielo, sin atraparlas,
sin intentar controlarlas. Sentimos rabia, bien, la observamos, la reconocemos, pero no nos aferramos a ella. Poco a poco veremos cómo pierde fuerza. Y si aún esta técnica nos seguimos preocupando demasiado, decimos, ok, vale, solo tenemos que preguntarnos, ¿esto que tanto me angustia ahora mismo seguirá siendo importante dentro de 5 años? Verás que casi siempre la respuesta es no. Y eso, amigos, nos devuelve a la calma casi instantáneamente. Me encanta una frase muy conocida del filósofo griego Epicteto, que dice, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y precisamente eso es lo que estamos aprendiendo juntos hoy. A recuperar el control sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones y sobre nuestros pensamientos, para ser genuina y verdaderamente libres. Cuando empezamos a hacerlo, la vida se vuelve mucho más sencilla y mucho más ligera, porque dejamos de ser esclavos de nuestras propias reacciones y comenzamos a tomar decisiones con más claridad, con mayor calma y con mayor conciencia. Pero ahora, antes de seguir adelante, tomemos un segundo y pensemos juntos en esto. ¿Qué es lo primero que podemos empezar a soltar hoy mismo? ¿Estamos listos para dar este pequeño paso que pueda significar un gran cambio en nuestra vida? Porque, señores, no se trata de hacerlo todo perfecto, ni mucho menos de la noche a la mañana. Se trata de empezar con pequeños gestos conscientes, que con el tiempo se convertirán en grandes cambios, pero en grandes cambios que cambiarán tu vida. Bien, amigos, hasta ahora hemos reflexionado juntos sobre qué es lo que realmente nos limita y cómo podemos empezar a soltar esas cadenas invisibles que todos llevamos dentro, ¿vale? Y ahora viene lo mejor, que es pensar en cómo sería nuestra vida si finalmente aprendemos a soltar. Y quiero que nos hagamos juntos esta pregunta. ¿Qué ganamos? ¿Qué beneficios tenemos exactamente cuando logramos liberarnos de estas cadenas internas? Claro, no vamos a hacer todo esto para nada. Lo primero, y quizás lo más inmediato, es que ganamos algo que no tiene valor, o sea, es invaluable. Paz interior. Y esta paz no es una paz superficial, de esas que vienen y van dependiendo de las circunstancias externas, sino que es una paz sólida, estable, profunda, que ya no dependemos tanto de lo que ocurre fuera de nosotros. Al soltar nuestras cadenas internas, dejamos de estar a merced de los cambios del exterior. Ya no necesitamos que todo salga exactamente como queremos para estar tranquilos. Y eso es muy liberador. Pensemos en una situación cotidiana. Lo que hemos dicho algunas veces ya del atasco de tráfico, ¿no? Donde antes reaccionábamos con impaciencia y estrés, ahora, tras haber aprendido a soltar, simplemente respiramos hondo y pensamos, vale, esto no lo puedo controlar. Así que, ¿para qué desgastarme emocionalmente en algo que no puedo cambiar? El simple hecho de tomar esa decisión consciente nos aporta un bienestar inmediato, una calma que poco a poco se vuelve o se volvería habitual en nuestra vida. Además, cuando aprendemos a soltar, tomamos mejores decisiones. ¿Y por qué las tomamos? Porque dejamos de reaccionar impulsivamente, automáticamente, desde nuestras emociones primarias. Todos sabemos lo que pasa cuando actuamos desde el miedo, desde la frustración o desde la ira, ¿verdad? Decimos cosas que no queríamos decir, tomamos decisiones impulsivas de las que después, evidentemente, nos arrepentimos. Por eso es tan importante aprender a tomar decisiones, no desde la rabia, sino desde la serenidad y desde la emoción controlada.
Otra cosa maravillosa que sucede es que nuestras relaciones personales mejoran increíblemente. Y es lógico, ¿verdad? Porque cuando dejamos de depender emocionalmente de la aprobación de los demás, podemos relacionarnos desde la autenticidad, desde la realidad, desde la verdad. Ya no necesitamos fingir para gustar. No dependemos de lo que piensen los demás de nosotros. Y esto lo podemos ver claramente con un ejemplo cotidiano. Imagina que alguien critica algo que hicimos. En lugar de reaccionar automáticamente, como siempre, con rabia, tristeza, simplemente observamos lo que nos dicen, lo valoramos objetivamente. ¿Puedo aprender algo de esto? Si es así, genial. Y si no, lo dejamos ir tranquilamente. ¿Cuánta energía nos ahorraríamos si pudiéramos vivir así cada uno de nuestros días? Y por último, cuando aprendemos a soltar, finalmente empezamos a vivir plenamente el presente. Y este quizá es el beneficio más valioso de todos. Recuerda la cita famosa de Lao Tzu. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Y si estás en paz, estás viviendo en el presente. Y de eso se trata, amigos. Recuperar nuestra capacidad natural de disfrutar y vivir con más plenitud cada instante. Bien, después de todo lo que hemos hablado, llegamos ahora al punto crucial, a la pregunta decisiva, a la que siempre llegamos al final de nuestros vídeos. ¿Estamos realmente dispuestos a dar el salto y soltar definitivamente lo que nos limita? Que seamos sinceros. Para soltar no siempre es fácil. Requiere valor, requiere tomar conciencia, requiere decisión. Porque piensa esto. ¿Qué precio estamos pagando por seguir aferrados a esas cadenas invisibles? ¿Cuánto sufrimiento adicional nos está generando ese apego que no queremos soltar? Quizá el precio que pagamos cada día por no soltar es mucho más alto de lo que imaginamos. Y estoy seguro de que ha llegado el momento de tomar la decisión consciente de vivir con mayor serenidad y con mayor ligereza. Entonces, antes de cerrar hoy, preguntémonos, ¿qué es lo primero que podríamos soltar hoy mismo para empezar a sentirnos más libres? Podría ser una expectativa, un miedo, una preocupación por algo que no podemos controlar. ¿Qué cadena interior reconocemos claramente hoy y estamos dispuestos a dejar atrás? Como bien decía un escritor, Herman, en una frase muy inspiradora, era: algunas veces dejar ir las cosas es un acto de mayor poder que defenderlas o aferrarse a ellas. Porque soltar requiere valentía, requiere confianza en la vida y sobre todo requiere confiar en que somos capaces de vivir con serenidad, aun cuando las cosas no sean como esperamos. Finalmente, responde a esta pregunta. ¿Estamos preparados para descubrir juntos cómo cultivar una actitud más serena y más equilibrada frente a las circunstancias que no podemos controlar? Porque justamente eso es lo que vamos a explorar en la próxima charla, donde vamos a descubrir herramientas prácticas que nos ayudarán a vivir con libertad, con una verdadera libertad emocional, con claridad mental y una alegría genuina. Recuerda que este es un espacio, tu espacio. Escríbeme en los comentarios qué opinas, qué reflexiones te llevas de este vídeo. Comparte tus experiencias, personales o no. Proponme acuerdos, situaciones específicos que quieras que exploremos juntos en los próximos vídeos. No olvides, ya que has llegado hasta aquí, suscribirte a Acuerdos de Vida y activar la campana para que no te pierdas ningún episodio, ningún vídeo en el momento que salga.
Comparte este vídeo con quienes creas que pueden encontrar valor en estas reflexiones, en estos pensamientos, que podemos ayudar a esas personas. Aquí seguimos construyendo un espacio para cuestionarnos, para aprender y para vivir con mayor libertad. Nos vemos en el próximo vídeo. De verdad, muchas gracias.